Buen día con todos. El día de hoy vamos a hablar acerca de las medidas de tendencia central y acompañada de ellas las medidas de dispersión. Y vamos a hablar también de la distribución normal y la importancia que tiene esta para nosotros poder decidir qué medida de tendencia central es la más adecuada para nuestro trabajo, ¿no? O la forma en que nosotros vamos a expresar nuestros datos. Mi nombre es Ana Lucía Tacuna Calderón y estaré encargada de la clase del día de hoy. Bueno, en el contenido vamos, como mencioné, a hablar inicialmente acerca de las medidas de tendencia central y dispersión. Una pequeña introducción acerca de la importancia de estas mediciones. Vamos a hablar también de cada una de ellas, de la media y cómo se relaciona con la división estándar, de la moda, del rango, de la mediana, del rango intercuartil, y acerca también de que no es una medida de tendencia central de por sí, pero de la importancia de los percentiles. Luego procedemos a hablar acerca de la distribución normal, cómo esto se relaciona a partir de la curva normal o de normalidad, y cómo nosotros podemos evaluar si nuestros datos tienen una distribución normal o no. ¿Ya? Entonces, iniciamos la clase con la introducción. Vamos a ver que nosotros ya hemos evaluado cuáles son los tipos de variables que vamos a utilizar, ¿no? Nosotros podemos tener variables cualitativas o variables cuantitativas. Las variables cualitativas pueden ser nominal o ordinal, que siguen un orden de menor a mayor. Y por otro lado tenemos las cuantitativas, que pueden ser variables de intervalo o de razón. Ahora, cuando nosotros queremos agrupar los datos, ya que si nosotros tenemos solo datos, nosotros no vamos a poder definir, ¿no? Si estos son cuáles son de mayor importancia, menor importancia, o de mayor frecuencia, de menor frecuencia, porque son solo datos por separado. Pero si nosotros agrupamos los datos, ya las medidas de resumen ya son las que nos van a ayudar a poder obtener una mayor información de estos datos. Entonces, las variables cualitativas tienen como medida de resumen las medidas de frecuencia, ¿ya? Y estas medidas de frecuencia pueden ser expresadas en tasas, razones y proporciones. De estas, una de las más usadas son las proporciones, que también son conocidas como porcentajes. Entonces, nosotros podemos decir, por ejemplo, que del grupo estudiado el 70% fue mujeres y solamente el 30% fue varones. Y esa es una forma en que nosotros expresamos las variables cualitativas. Ahora, por el otro lado, en las variables cuantitativas, nosotros aquí vamos a usar las medidas de tendencia central y de dispersión. Las más usadas para forma de expresar los datos es la media aritmética, y su medida de tendencia central que se relaciona es la división estándar. Y la siguiente medida usada es la mediana, y la que se relaciona con ella es el rango intercuartílico o rango intercuartil también. Aquí también vamos a tener a la moda. Sin embargo, la moda no tiene una medida de dispersión asociada, ¿no? Los más usados son en asociación son media con división estándar y mediana con rango intercuartílico. Entonces, pueden ver aquí, por ejemplo, en el gráfico, que nosotros, este es un ejemplo de cómo se expresan los porcentajes, ¿no? Tenemos, ese es el sacar un artículo del 2011 en el cual se vieron las características de los médicos que postulaban al reincidentado médico, y midieron diferentes variables cualitativas. Entonces pueden ver cómo cada una de estas variables cualitativas tiene un valor de categoría, ¿no? Incluso podemos ver en el cuadro como edad de 23 a 30 años o mayor de 30 ha sido categorizada, ¿no? Una variable cuantitativa ha sido categorizada para poder ser expresada en porcentajes, y aquí pueden ver el n, que es el valor absoluto, y el porcentaje de cada uno de los cuadros. Entonces, esta es una forma de presentar a las variables cualitativas. Sin embargo, si nosotros tenemos variables cuantitativas, no las vamos a poder expresar así, porque imagínense si yo digo que
el 10% tuvo 1 año, el otro 10% tuvo 2 años, el otro 10% tuvo 3 años, y sucesivamente. No logro resumir adecuadamente estos datos. Ya. Entonces, dentro de las medidas de tendencia central, vamos a ver cómo se han definido. Tenemos que Spiegel en 1991 define a estas variables o a estas medidas como el valor típico representativo de un conjunto de datos que suele situarse hacia el centro del conjunto de datos ordenados por magnitud. Quiere decir que primero tiene que ser un conjunto de datos que van a ser ordenados por magnitud, o sea, dentro de ese conjunto de datos tiene que haber un orden, y el orden que tradicionalmente se sigue es de menor valor hasta el mayor valor, o sea, entre el mínimo y el máximo valor. Estos datos van a ser ordenados, y a partir de estos datos ordenados es que nosotros vamos a poder definir estas medidas de tendencia central. Como mencioné, los más usados son la moda, la mediana y la media aritmética, ¿no? Por otro lado, tenemos a las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión nos van a dar información de cuánto se aleja del valor central los valores del total de datos, de cuánto se aleja del valor central, o sea, de la medida central, los valores del total de datos, ¿no? Qué tan dispersos son estos datos en el conjunto de datos. Aquí nosotros vamos a poder evaluar al rango, ¿no? Al rango intercuartílico o rango intercuartil también conocido, y a la desviación estándar y el coeficiente de variación. Aquí aclarar que el coeficiente de variación es una relación, ¿no? Una razón entre la desviación estándar y la media de un grupo de datos. Ya no es muy usado, pero sí nos da idea de cuán dispersos están los datos, en el sentido de que, por ejemplo, si nosotros tuviéramos que queremos ver tamaño de unas varillas, de un grupo de varillas, los diferentes tamaños que tienen, ¿no? Es diferente que yo diga que la desviación estándar es 10 por 10 centímetros, siendo que la media también sea de centímetros. Quiere decir que la desviación estándar es casi el 100% de la media. A que si yo dijera, por ejemplo, que la media es 1000 y la desviación estándar es 10. Entonces ahí sí hay como que la variabilidad de los datos está solamente dada por el 10% de la media. Entonces el coeficiente de variación me indica eso, ¿no? Qué tan variable es qué tan dispersa está la desviación estándar en relación a la media de los datos. Entonces vamos a iniciar hablando de la media aritmética. La media aritmética generalmente la usamos para variables que tengan escala de razón y tienen que tener distribución asimétrica. Y cuando hablamos de una distribución asimétrica, nos estamos refiriendo a tener una distribución normal. ¿Por qué? Porque si nosotros calculamos una media en un grupo de datos que no tenga distribución simétrica, esta media no nos está dando muchos datos centrales, sino nos está dando algún dato que esté más disperso. O sea, que eso lo vamos a hablar un poquito más adelante cuando hablamos de simetría, ¿no? Porque la media podría estar o a la derecha o a la izquierda de la mediana, y eso haría que no me esté dando el centro de los datos, ¿sí? Entonces por eso tiene que tener una distribución simétrica. Ahora, escala de razón porque vamos a hablar de una suma y una división de datos, ¿ya? Entonces, esta media aritmética es la medida de tendencia central más representativa y estable entre las muestras. ¿A qué se refiere esto? A que yo de una población puedo sacar una muestra, puedo sacar una muestra 1, puedo sacar una muestra 2, 3, 4, diferentes muestras, como ya deben haber hablado cuando les han, o lo que ya van a ver cuando vean una población y una muestra. Entonces, dentro de todas las medidas de tendencia central, esta muestra, esta medida de tendencia central, la media, es la más estable si es que yo la calculo en diferentes muestras, como que la que más va a tender a ser similar entre todas estas muestras, ¿ya? Y lo malo de esta medida es que puede ser afectada con datos extremos. ¿Qué es un dato extremo? Es un dato que no está acorde con la distribución simétrica de los datos, ¿no? Entonces yo puedo tener una distribución simétrica de datos y tener, por ejemplo, que la mayoría de las edades de los alumnos de primer año está entre
17 y 19 años, ¿no? Por ejemplo, ya. Pero por ahí puedo tener una persona que haya ingresado tarde y tenga 30 años y otra persona que tenga 32 años. Entonces, vamos a ver que a estas personas, lo que vamos, esta persona que tiene 30 o 32 años va a ser un dato extremo que me va a variar la media, haciendo que no esté acorde con la distribución normal de los datos, ¿sí? Y este tipo de datos son los que más van a afectar a la media. Entonces, ¿cómo se definimos la media? La media es la suma de los valores de todas las observaciones, o sea, de todos los datos que tengamos en el grupo, dividida entre el número de observaciones realizadas, o sea, el n, ¿no? El tamaño de la muestra. Entonces, aquí podemos ver la fórmula, ¿no? La sumatoria de todos los valores de x, o sea, todas las observaciones, entre el número total de datos. Siendo cada una de estas x el conjunto de las observaciones. Entonces, para yo poder calcular la media, necesito sumar todos los datos y dividirlos entre el número total de datos. Desviación estándar. A la desviación estándar, la desviación estándar es en sí la raíz cuadrada de la varianza, ¿ya? ¿Y en qué nos va a ayudar la desviación estándar? Nos va a relacionar la diferencia de cada dato con su respectiva media. O sea, hay una media total de esos datos, una media aritmética, ¿ya? Y vamos a ver qué tanto se diferencia cada uno de los datos con esta media. Entonces, y a través de una relación entre ellas es que se va a determinar esta desviación estándar. Ahora, como les decía, la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza, por lo que tenemos que ver cuál es la definición de varianza. Entonces, la varianza es la media aritmética de los cuadrados de las desviaciones respecto a la media de todos los datos. Entonces, es lo que le decía, cada dato se resta a la media, y como estos datos me pueden dar valores positivos o negativos, es que se eleva al cuadrado, o sea, y luego se hace la suma de estos cuadrados y se divide entre el n-1 de los datos. Esto lo vamos a ver de una forma más práctica y cómo interaccionan tanto la media como su desviación estándar en el siguiente ejemplo. Entonces, podemos ver aquí el cuadro, ¿no? Ya determinamos cómo calculamos la media y cómo determinamos la desviación estándar. Entonces, aquí en este ejemplo tenemos un total de 10 pacientes, ¿no? Enumerados del 1 al 10. Y a cada uno se le ha tomado sus valores de colesterol HDL, ¿no? Tenemos el paciente 1, tiene 81, el 2 37, 35 y así sucesivamente hasta el paciente 10 que tiene 51. Entonces, ¿cómo definimos a la media? Es la suma de todos los datos entre el total del número de datos. Entonces, inicialmente vamos a calcular la media. Entonces, tenemos la sumatoria de todos los datos, nos da un total de 460. ¿Sí? Entonces, este 460 tiene que ser dividido entre el total de datos y tenemos que el total de datos es 10. Entonces, 460 entre 10 me va a dar una media de 46. Ahora, eso es con la media, ¿ya? La media también conocida como promedio, ¿no? Ahora, vamos a ver cómo calculamos la desviación estándar. Entonces, para la desviación estándar me importa la diferencia de cada dato con la media. Entonces, en la columna del medio vamos a ver que tenemos x menos x, rayita, que es la media, ¿no? Entonces, y x para cada uno de los valores. Entonces, tenemos 81 menos 46, 35. 37 menos 46 es menos 9, ¿no? Vamos a ver que si el dato es mayor a la media me va a dar un valor positivo, pero si el dato es menor a la media me va a dar un valor negativo, y así sucesivamente voy haciendo cada una de las restas. Entonces, ¿qué pasa si yo sumo todos estos datos? Me tiene que dar 0, ¿no? Porque ya dijimos que la media es la que me da el promedio. Si yo a cada dato lo resto con su promedio, voy a tener valores positivos y valores negativos, que al sumarse se van a anular entre ellos y me tiene que dar 0. Ya. Entonces, como el 0, si yo lo elevara al cuadrado, no me daría información, lo que se hizo fue que la diferencia de cada uno por separado se eleva al cuadrado y posteriormente se haga la sumatoria, ¿no? Entonces,
la diferencia de cada uno de estos, o sea, la diferencia de cada uno de estos cálculos va a ser elevada al cuadrado, y eso lo podemos ver en la columna final, ¿no? En la tercera columna, en que vemos que cada una de estas diferencias es elevada al cuadrado. Y luego procedemos a sumarlo, ¿no? Y nos da 2492. Entonces ya dijimos que la fórmula de la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, la fórmula de varianza es la sumatoria de todas estas diferencias al cuadrado entre el número total de datos menos 1. Entonces, si eran 10 datos, vamos a dividirlo entre 9, ¿no? n-1, 9, y me sale la raíz cuadrada de 276.8889, que al final me da un resultado de desviación estándar de 16.63. Entonces, podemos decir que el resultado es una media de 46 y una desviación estándar de 16,63. ¿Y cómo yo lo voy a encontrar esto expresado en los artículos, o cómo es que yo debo expresarlo cuando escriba mi artículo? Es que tengo aquí la media más menos la desviación estándar. ¿Por qué? Porque quiere decir que a partir del punto medio, que es 46, yo puedo disminuir o aumentar este valor, y ese va a ser la dispersión de los datos. Va a ser valores menores a esta media y va a ser valores mayores a esta media, ¿sí? Por eso es más menos la desviación estándar. Ya. Entonces vamos a avanzar. La siguiente medida de tendencia central va a ser la moda, que también la pueden ver representada como MO, ¿no? De moda. Entonces, la moda es como se pasa en cualquier otra área, ¿no? La moda es lo que está de moda, es lo que la gente más hace, lo que la gente más tiende a hacer, ¿no? Una moda, ¿no? Entonces, la moda es el dato que con mayor frecuencia se repite dentro del grupo de datos, ¿sí? Nuevamente vamos a ver el ejemplo de la edad de los alumnos, ¿no? Los alumnos pueden tener edades entre 16 y 19 años, la mayoría. Entonces, ¿pero cuál es la moda? Tener 18 años. Entonces, quiere decir que el mayor porcentaje de este grupo de alumnos va a tener 18 años, ¿sí? La mayor frecuencia de edad que tienen sus alumnos es 18 años. Entonces, es el dato que se da con mayor frecuencia dentro de todo este grupo de datos. Aparte, la moda es una medida rápida y sencilla de usar, pero también es ambigua, porque no siempre me dice el dato que sea más importante, sino que me dice que es el dato que esté con mayor frecuencia, ¿ya? Ahora, la moda también, si bien estamos hablando de las medidas de tendencia central que se usan con variables cuantitativas, en el caso de la moda también se pueden tener moda en variables cualitativas, lo que no pasa con la mediana y con la media. Para que haya mediana y media tiene que ser al menos una variable cuantitativa. Sin embargo, hay algunos que dicen que mediana también puede tener las variables quali, pero las que tienen orden, ¿no? Entonces, como tienen una secuencia de orden, como que el dato que está en el medio podría ser la mediana. Pero es mejor que queden con el concepto que las variables quali se expresan mejor en tasas de razones y proporciones, ¿sí? Ahora, aquí podemos ver en el gráfico, ¿no?, cómo es que la moda es el que tiene la mayor frecuencia. Entonces, mi distribución o mi grupo de datos puede tener diferentes tipos de moda. Cuando hablamos de una distribución unimodal, estamos hablando que hay una moda única, o sea que hay un único dato que tiene la mayor frecuencia, ¿no? Ahora, cuando hablamos de bimodal, estamos diciendo que hay exactamente dos modas, o sea, dos valores que se repiten en la misma frecuencia, pero se repiten más que los demás valores. Entonces, puede ser, si nuevamente llegamos al grupo del ejemplo de la edad de los alumnos de primer año, podemos decir que es una distribución bimodal si hay el mismo número de alumnos con 18 años que con 17, por ejemplo, ¿sí? Y si fuera multimodal, es cuando hay más de dos modas, ¿no? Ya no hay dos, sino 3, 4, ¿no? Que se puede dar en algunos casos, ¿no? No es frecuente, pero se puede dar en algunos casos, ¿ya? Ahora,
Otra medida que está relacionada ya con las medidas de tendencia central que voy a hablar después es el rango, ¿ya? Y el rango es la diferencia entre los datos más extremos de la distribución. Y cuando hablamos de los datos más extremos de una distribución, nos estamos refiriendo específicamente al valor mínimo y al valor máximo, ¿no? Como pueden ver aquí en el dibujo, estamos viendo que el valor mínimo de un grupo de datos es 14 y el valor máximo es 28. Entonces mi rango es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. Y aquí yo voy a tener que el valor máximo es 28 y el mínimo 14, entonces mi rango sería 28 menos 14, 14 justamente también. A veces el que te digan que el rango es 14 no es tan importante. Es más fácil que te digan que el rango va de tal valor a tal valor, así ya te están dando información del máximo y del mínimo y qué tanto se diferencian entre ellos, ¿no? O sea, ustedes pueden encontrar artículos que están expresados así, ¿no? Rango 8 a 58, ¿no? Que te da más información que si nosotros dijéramos que el rango es de 50, ¿no? Bueno, entonces vamos a hablar ahora de la mediana. La mediana, a diferencia de la media, no se va a ver afectada por variaciones extremas. Entonces nosotros vamos a ver que cuando tenemos valores extremos, una de las mejores formas de expresar estos datos es mediante la mediana e identificar estos datos extremos. Ahora, la mediana es una medida de tendencia central que siempre va a estar en el centro de la distribución. O sea, por su definición, mediana es el dato que se ubica en la posición central. O sea, es el percentil 50 cuando estamos hablando de percentiles. Es el dato que está siempre en la mitad de toda la distribución de datos. Entonces, como siempre me va a hablar de mitad, siempre me va a hablar acerca de un punto de referencia que esté en la mitad de los datos, ¿sí? Que estén justamente en una posición central. Por eso es que yo puedo usar la mediana en datos que no tengan distribución asimétrica. Perdón, que no tengan distribución simétrica. O sea, cuando hablamos de la media, necesito que mi distribución sea simétrica o tenga distribución normal. Pero en el caso de la mediana, no necesariamente tiene que tener una distribución simétrica, ¿no? Puede tener una distribución asimétrica o una distribución no normal, ¿no? Ahora, para hablar de mediana tengo que hablar de cuartiles. Y cuartiles son los puntos que dividen a todo el total de datos en 4 partes, ¿no? Al dividir en 4 partes tengo 3 puntos de referencia, el Q1, Q2 y Q3, ¿ya? Entonces estos cuartiles me van a dar posición dentro de ese grupo de datos, ¿no? Dónde está la primera cuarta parte, dónde está la segunda cuarta parte y hasta dónde va la tercera cuarta parte, ¿no? Y a partir de esa tercera cuarta parte termina la tercera cuarta parte e inicia el último cuarto de las partes, ¿no? O sea, 4 grupos de igual tamaño, ¿no? Tienen el mismo número de datos, ¿sí? Ahora, ¿cómo calculo la mediana? El cálculo de la mediana va a depender mucho del número de datos que tenga, o sea, del n de datos. ¿Por qué? Porque si n es impar o n es par, yo voy a calcular los datos de diferente forma. Ahora, si n es impar, yo lo que necesito es al número de datos sumarle 1 y dividir entre 2, ¿no? Tenemos mediana es igual a n más 1 sobre 2, ¿ya? Y eso me va a dar un dato. Pero ese valor no es el valor del dato de la mediana, no es el valor de la mediana, sino es el valor que en esa posición se encuentra el valor de la mediana. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, yo puedo tener un grupo de 80 datos, ¿ya? Pero esos valores de datos van desde el valor 100 hasta el valor 200, ¿ya? Esos 80 datos. Entonces, si yo calculara 80 datos, si yo tuviera 79 datos, ¿no? Para ver el ejemplo de n impar, ya, si yo tuviera 79 datos, pero esos datos van desde el valor mínimo de 100 hasta el valor máximo de 200, ya, yo tengo 79 más 1, 80, entre 2, 40. Entonces, ese 40 me está diciendo que de ese conjunto de datos que van desde 100 a 200, el que esté en la posición 40 es el que tiene el valor de mi mediana, ¿ya? Ahora,
Si n es fuera par, o sea, aquí sí ya vamos con el dato 80, que fueran 80 datos, no 79, yo lo que tengo que escoger es los datos centrales y se calcula la mediana con el promedio de los dos datos. Entonces, nuevamente en ese ejemplo, yo tengo valores mínimo de 100 y un grupo de datos hasta 200, pero tengo 80 datos. Entonces 80 entre 2 me va a dar 40. Yo tengo que sumar el valor del dato que está en la posición 40 más el valor del dato que está en la posición 41, sumarlo y dividirlo entre 2 me va a dar el valor de la mediana. ¿Sí? Aquí podemos ver también en la diapositiva que tenemos un gráfico hacia el lado derecho donde hay una gráfica y esa gráfica se llama caja de bigotes o box plot. ¿Por qué me sirve esto? Es una forma gráfica de representar a los cuartiles, ¿no? Y en el que yo voy a tener diferentes partes. Por ejemplo, tengo un límite inferior que es el dato mínimo y tengo un límite superior que es el dato máximo, ¿ya? Aunado a esto voy a tener un Q1, ¿ya? Que va a ser el primer cuartil, que va a ser la base de la caja, ¿ya? Luego tengo un Q2 que es la mediana y tengo un Q3 que es el final de la caja, ¿ya? Y entre el Q3 y el límite superior, que es el dato máximo, es que se estira el bigote superior, y entre el Q1, entre el límite inferior hacia el Q1 es que se estira el bigote inferior. Entonces por eso es que se llama caja de bigotes o box plot. Ahora vamos a ver que hay unos circulitos que están hacia los extremos y que están marcados como atípicos. Estos son los datos extremos de lo que estuvimos hablando, ¿no? Un dato que no está fuera a cómo se están distribuyendo normalmente la mayoría de los datos y que se puede ver por cosas así fortuitas, ¿no? Como decíamos, en un grupo de alumnos de primer año, lo normal es que tengan en primer año de universidad, lo normal es que tengan entre 17, ¿no? Porque acaban de terminar el colegio, hacia 20 años en promedio, ¿sí? Se hace ese rango. Sin embargo, pueden tener a alguien que haya entrado, no sé, después, o que sea su segunda carrera, ¿no? Y tenga 30 o 35 años, ¿no? Que hay personas que hacen ese tipo de estudios y van a ver esto, y eso sería un dato extremo, ¿no? No es lo más común, no es la moda, ¿ya? Pero puede hacer que estos datos se alteren mis medidas de tendencia central. ¿Cuál es a la que más va a afectar? A la media. Pero la mediana no lo afecta y se puede graficar en este tipo de gráficos, ¿ya? Entonces, ¿qué medida de dispersión complementa la mediana? La complementa el rango intercuartílico, ¿ya? El rango intercuartílico es una medida que va a expresar la ubicación del 50% de los datos centrales en una distribución. ¿A qué me refiero? A que cuando yo voy a tener muchos datos, pero me interesa saber cuál es el 50% de los datos centrales, entre qué valores varía. Y aquí esa información me la va a dar el rango intercuartílico. Entonces, vamos a ver que el rango intercuartílico entonces es desde Q3 hasta Q1, ¿no? O Q3 menos Q1. Como pueden ver aquí en el gráfico, ¿no? Están dando ejemplos de los valores. Dicen que un valor mínimo es de 12 y un valor máximo es de 70, ¿ya? Y han puesto los valores de Q1, de Q2 y de Q3. Entonces Q1 es 30, Q2 es 45 y Q3 es 57, ¿ya? Entonces ya saben que entre valor mínimo y Q1 hay 25% de datos, entre Q1 y Q2 hay otro 25% de datos, entre Q2 y Q3 otro 25%, entre Q3 y el valor máximo los otros 25%, ¿no? Son los 4 cuartiles que se forman. Entonces, si yo quiero calcular mi rango intercuartil, tengo que restar el Q3 menos el Q1, que sería 57 menos 30, y me da 27, que ese es el rango intercuartílico. Sin embargo, vamos a ver que, nuevamente, como cuando hablamos con rango, el que me den el valor del rango solamente me dice qué tan amplio o tan pequeño puede ser. Pero sin embargo, cuando me dan tanto Q3 como Q1, ya me estoy dando una idea de hasta qué valor, de qué valor a qué valor se van a extender estos datos. Por eso es que van a ver algunos artículos, cuando ustedes revisen algunos artículos científicos, van a ver que el rango intercuartil no se expresa como un valor tal cual, sino se expresa, dan los datos tanto de Q1 como Q3, ¿no? Van a ver aquí que están hablando acerca de unos tratamientos en 3 hospitales de Nigeria, y en la parte final del texto, van a ver que la mediana, lo están expresando, la mediana de estancia hospitalaria es de 46 días, ¿ya?
y después de esa mediana de 46 ponen rango intercuartil y QR, ya es 2 puntos, 32 a 176 días. Esto, ¿a qué se refiere? El 32 es el Q1 y el 176 es el Q3, ¿no? Entonces 46 mediana o Q2, 32 Q1 y 176 Q3, ¿no? Es la forma en que dan mayor información de cómo están dispersados esos datos. Entonces, puede que ustedes no vean el rango intercuartil en un artículo publicado como un valor, sino como el rango por sí, ¿no? Y lo pueden expresar entre paréntesis o entre corchetes como está expresado acá. Ahora, habíamos hablado algo acerca de percentiles. Entonces, en relación a los percentiles, es, como habíamos dicho, cuartiles, es una división del total de datos en 4 partes iguales. Pero cuando hablamos de percentiles, estamos hablando de una división del total de datos en 100 partes iguales. ¿Qué tiene relación cuando hablamos en porcentajes? ¿No es cierto? Percentiles puede tener relación, ¿ya? Entonces vamos a ver que si los relacionamos con los cuartiles, el percentil 25 es igual al cuartil 1, el percentil 50 es igual al cuartil 2 y es igual a la mediana, no es el dato que está en el centro de todos, y el percentil 75 es el que está en Q3. Yo puedo tener percentil 10, percentil 50, percentil 70, percentil 80, ¿ya? Y es diferentes formas de dividir los datos, pero recuerden, es el total de datos, ya sea 100, 200, 300, 400, divididos en 100 partes iguales, ¿ya? ¿Y en qué formas de aplicaciones puede tener esos percentiles? Por ejemplo, yo tengo aquí en la gráfica el percentil de índice de masa corporal por edad. Entonces, el CDC hace tablas de crecimiento y tasas de desarrollo según relacionando el peso con la talla y la edad de los niños, ¿no? Y en los niños no un cálculo directo del IMC como en los adultos, como peso sobre talla al cuadrado, sino que para poder calcular exactamente el IMC de los niños hay unas curvas de percentiles y también hay unas curvas de crecimiento, ¿no? De talla para la edad y todo eso. Entonces, ¿cómo yo puedo ver que una persona o un niño está teniendo un buen desarrollo cuando está entre los percentiles centrales? Pero si estuviera por debajo del percentil 10 o por debajo del percentil 5, yo ya vería que hay una desnutrición, o sea, hay un bajo peso. Pero si estuviera por sobre encima del percentil 90 o por encima del percentil 95, ya estaríamos viendo casos de sobrepeso, obesidad en niños, ¿no? Y por eso es que se diseña ese tipo de tablas, ¿no? Y esto a partir de los percentiles. Bueno, hasta ahí todo lo de medidas de tendencia central y dispersión. Entonces ahora vamos a hablar acerca de la distribución normal y por qué es importante cuando nosotros hablamos de medidas de tendencia central, ¿no? Como ya les mencioné algo al respecto, ¿no? Cuando nosotros tenemos una distribución que sea simétrica o normal, vamos a usar mayormente a la media. Pero si nosotros no tenemos un grupo de datos que sean con distribución normal o que tengan asimetría de distribución, simetría de distribución, vamos a ver que vamos a necesitar de otras medidas de tendencia central como la mediana o la moda incluso, ¿no? Ahora, esta es la curva de normalidad, donde podemos ver que la mayoría de los datos están en el centro, ya incluso siendo el dato más frecuente el del centro mismo de la distribución, y hacia los lados, cuanto más dispersos del centro sean los datos, hay una menor frecuencia de datos, ¿sí? Entonces, para yo hablar de que hay una curva normal, mi media, mi mediana y mi moda coinciden. No es que tengan el mismo valor exacto, sino que estén muy cercanos. No, sería ideal que la mediana y la moda coincidan. Esa es como que la definición exacta, pero no siempre es el mismo valor exacto, sino que son muy cercanos. Entonces, para eso yo necesito calcular asimetría, ¿no? Y para calcular asimetría hay una fórmula. Si mi simetría es 0, quiere decir que no hay asimetría y que es simétrico. Ya. Entonces, en la curva de distribución normal, yo voy a tener a mi media en el medio, exactamente en el medio, ¿ya? Que va a ser la mediana, por ende, media y mediana coinciden, ¿sí? Perdón. Entonces, voy a tener que de mi media habíamos hablado que la desviación estándar aumenta o disminuye en la misma proporción,
¿no? Entonces yo tengo menos una desviación estándar más una desviación estándar, menos dos desviaciones estándar más dos desviaciones estándar, menos tres desviaciones estándar y menos tres desviaciones, más 3 y menos 3, ¿sí? Entonces, entre menos una y más una desviación estándar, yo tengo el 68,26% de mis datos. Entre menos 2 y más 2, yo tengo el 95% de los datos. Y entre menos 3 y más 3, yo voy a tener el 99% de los datos aproximadamente. Entonces podemos ver que entre más 1 y menos una desviación tenemos 68, entre más menos 2 desviaciones tenemos 95 y más menos 3 tenemos 99. Entonces, ¿qué es lo usual? ¿Qué normalmente usamos en medicina? Usamos más menos 2 desviaciones estándar, que es el 95% de datos, y por eso nosotros generalmente ajustamos a un 95, un intervalo de confianza al 95%, ¿no? Que yo estoy asegurando que los datos van a estar, la probabilidad de que los datos estén en esa zona al 95%. Ya. Ahora, ¿cómo yo evalúo que la normalidad de mis datos o la normalidad de la distribución de mis datos? Ya, puedo evaluarlo de diversas formas. Aquí les voy a explicar 3 formas. Una de ellas es mediante la evaluación de la simetría, de que ya les hablé, ¿no? La fórmula de simetría es la que tenemos aquí a la derecha, ¿no? Asimetría es igual a 3 veces la diferencia entre la media y la mediana sobre la desviación estándar, ¿ya? Entonces, si yo tuviera que mi media es igual a mi mediana, la diferencia sería 0, haciendo que 3 por 0 sea 0, y 0 entre cualquier valor me daría 0, ¿no? Entonces, si mi asimetría es igual a 0, la distribución es simétrica, o sea, quiere decir que no existe asimetría, ¿ya? Si mi asimetría me da un valor mayor a 0, ¿ya?, mi distribución se inclina hacia la izquierda, ¿no? Y es la que nosotros podemos ver bueno, esta gráfica está cuando tenemos asimetría mayor a 0, va hacia la derecha, ya que es el gráfico que está aquí abajo donde dice asimetría hacia la derecha, es en realidad una asimetría hacia la izquierda, ya es cuando mi asimetría es mayor a 0. Pero si yo tengo que A es menor a 0, tengo una distribución inclinada hacia la derecha, ya vamos a ver que es la primera gráfica que tenemos acá, donde dice asimetría hacia la izquierda, ¿sí? Entonces, sin embargo, si vemos aquí en la gráfica, donde dice media, mediana y moda, que todos coinciden en el mismo punto, es simétrica. Esa es mi curva donde mi asimetría es 0, por eso es una distribución simétrica. Entonces vamos a ver que mediana en los gráficos siempre va a estar en el medio. Entonces, ¿qué es lo que va a variar? La posición de la media y la moda. ¿Y cuál es la que más influencia? La media, porque la moda puede ser que esté muy variable, ¿no? Ya. Esa es la forma de evaluar la distribución normal mediante la evaluación de la simetría de los datos. Por otro lado, nosotros también podemos evaluar la normalidad mediante pruebas estadísticas. Dos de las pruebas más usadas son Shapiro-Wilk y Shapiro-Francia, pero también hay la prueba de Kolmogorov-Korsakov, ¿no?, que es otra de las pruebas estadísticas. O sea, hay diferentes pruebas. Las más usadas son Shapiro-Wilk y Shapiro-Francia. Ahora, estas pruebas estadísticas normalmente se hacen mediante paquetes estadísticos como el SPSS, Stata y otros, ¿ya? Y aquí yo voy a tener dos hipótesis. O sea, yo para eso necesito plantear hipótesis. Entonces, mi hipótesis nula, mi hipótesis 0, sería que la media y la mediana son iguales, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos determinando, que la media y la mediana son iguales y por ende no hay diferencias, ¿no? Eso es cuando hablamos de simetría, ¿no? Esa es mi hipótesis nula. Y mi hipótesis alterna me dice que la media y la mediana no son iguales. Entonces, si yo quiero que mis datos tengan distribución normal, ya, ¿yo qué quisiera? ¿Aceptar la hipótesis alterna o aceptar la hipótesis nula, ¿no? Quisiera aceptar la hipótesis nula, ¿no? Entonces, para yo aceptar mi hipótesis nula, no la puedo rechazar. Entonces, cuando nosotros rechazábamos la hipótesis nula, cuando mi P era menor a 0.05. Entonces, si yo no quiero rechazar la hipótesis nula, tengo que hacer que mi P no sea menor a 0.5. Entonces, cuando yo hago estas pruebas estadísticas, yo espero que mi P sea mayor a 0.05 para yo poder deducir que mi distribución de datos
tiene una distribución normal. Ya, es diferente a los otros tipos de pruebas de hipótesis. En el otro tipo de pruebas de hipótesis yo espero que mi P sea menor a 0.05. En el caso de la distribución normal, yo espero que mi P sea mayor a 0.05 para yo decir que no rechazo la hipótesis nula y por lo tanto la media y la mediana son iguales. ¿Ya? Y finalmente yo tengo que puedo evaluar la normalidad de mis datos mediante de forma visual, visualmente, mediante una gráfica, ¿no? Los datos cuantitativos, una forma de graficarlos es mediante un histograma, ¿no? Entonces al histograma yo en los paquetes estadísticos puedo hacer que se le agregue una curva de normalidad, y según esta curva de normalidad que se superpone a mi histograma, yo voy a evaluar qué tan dentro de la curva están mis datos. Entonces, porque acá hay un ejemplo, por ejemplo, de la edad de inicio del tratamiento de hepatitis C, y podemos ver la distribución de datos desde 20 hasta 60 años, y vemos cómo el centro de los datos está más o menos alrededor de 40. Entonces, según cómo se ha graficado y se ha superpuesto mi curva de normalidad, yo puedo concluir que mis datos tienden a tener una distribución normal, ¿sí? No es tan exacta como las demás pruebas, pero me puede dar una idea también de la distribución de los datos, ¿no? Yo siempre, normalmente, se tiene que tratar de usar las tres formas para asegurarnos que realmente nuestros datos tengan una distribución normal, ¿no? Entonces, si yo evalúo mi distribución de datos y concluyo que sí tienen distribución normal, yo puedo expresar esos datos con una media o también con una mediana, ¿no? Pero puedo sin ningún problema usar mi media. Pero ¿qué pasaría si yo evalúo mis datos y no tengo una distribución normal? Yo ya no puedo usar la media, porque la media no es una referencia de tendencia central, ¿no? Entonces que va a ser muy variable, no va a estar o más a la derecha o más a la izquierda. Entonces, para yo evaluar datos centrales, en este caso, en una distribución que no tenga normalidad, yo utilizo la mediana, o también podría utilizar la moda, ¿no? Ya. Y bueno, hasta aquí la exposición del día de hoy. Muchas gracias a todos por su atención.